Y concluyó aquel que tenía apariencia de hijo de hombre: en el tiempo aquel se levantará Miguel, el príncipe que protege a los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia como no lo ha habido desde que existe la nación y como no lo volverá a haber. Pero en aquel tiempo el pueblo será liberado, tal cual como lo dice el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán para la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Los entendidos brillarán como el brillo del firmamento, y los que lleven a la justicia a muchos brillarán como estrellas por siempre. Tú, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo que llegue el fin. Correrán unos de un lado para otro, aumentará el conocimiento. Entonces miré yo, Daniel, he aquí que vi otros dos de pie, cada uno junto a una orilla del río grande. Y dijo al varón vestido de linos que está por encima de las aguas: ¿hasta cuándo llegará el fin de estas cosas asombrosas? Y escuché a aquel varón vestido de linos finos que está por encima de las aguas, que levantó sus manos hacia los cielos y juró por el que vive siempre, por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo escuché, pero no comprendí, y le dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Y me dijo: ve, Daniel, porque cerradas y selladas deben estar estas palabras hasta el tiempo del fin. Serán purificados y emblanquecidos y refinados muchos, y harán maldad los malvados, y no comprenderá ninguno de los malvados, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo de abolirse el sacrificio perpetuo y de poner la abominación desoladora, 1290 días pasarán. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Tú ve hasta el fin y descansarás y serás puesto en pie y recibirás tu herencia asignada al final de tus días. Del libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Hemos concluido, queridos hermanos, el libro del profeta Daniel en su versión hebrea, leyendo este último fragmento en el cual dividimos la última parte del libro, la gran visión que abarca lo que en nuestras Biblias son los capítulos 10, 11 y 12 del libro del profeta Daniel. Esta gran visión, recuerden, la dividimos en unos fragmentos para poderla entender mucho más fácil. Al principio, cuando iniciaba la visión y entraban los personajes que intervendrían en ella, la reacción de Daniel y la ayuda de Dios ante esta reacción, el anuncio de una serie de gobiernos posteriores a la vida de Daniel que llegarían sobre toda la región del Medio Oriente, y podríamos entender perfectamente que se refería a la caída del imperio medo-persa bajo la avanzada de Alejandro Magno y la extensión del imperio griego, y luego de la muerte de Alejandro a la división de su imperio en 4 grandes reinos y las peleas internas entre los 4 grandes reinos. Y en semejante escenario, el pequeño resto del pueblo de Israel, primero en Babilonia, luego liberado por Ciro y Darío, reconstruyendo la ciudad, soportando la helenización de su cultura, la corrupción de sus costumbres, viendo cómo unos pocos se mantienen fieles a Dios y son perseguidos, y viendo cómo otros aceptan la religiosidad griega y gozan de tranquilidad y prosperidad. Y ahora, la culminación de la visión y el anuncio de cuándo pasaría todo esto. ¿Y cuál es la idea principal de este último fragmento? Repito, de la versión hebrea del libro del profeta Daniel, de la versión protocanónica. Aunque pareciera que son estos tiempos que menciona aquel personaje misterioso, que son estos números de días que estamos llamados a descubrir, no es esa la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Lo último que le dice el personaje a Daniel: tú, al final de tus días, recibirás la herencia prometida. En otras palabras, no se angustien mirando todas estas guerras y batallas, todos estos ires y venires de gobiernos y de ideologías de turno,
No se pongan a matarse la cabeza pensando en todas estas guerras entre reinos y todo eso. Usted manténgase fiel, punto. Viva de acuerdo al reino. ¡Ay, que subió un gobierno de izquierda! Yo me mantengo fiel al reino de los cielos. Que subió un gobierno de derecha. Yo me mantengo fiel al reino de los cielos. Que un reino está peleando contra otro reino. Yo me mantengo fiel al reino de los cielos. Que hay anuncios de guerras entre naciones. Yo me mantengo fiel al reino de los cielos. Si nos ponemos a mirar esas otras cosas, terminaremos arrastrados por esas otras cosas, perdiendo el horizonte cristiano. Y el horizonte cristiano es la vivencia del Evangelio. Punto. En otras palabras, no le hagan caso a todo este tropel de la historia humana, sino usted manténgase fiel al reino de los cielos. Al final de sus días, entonces recibirá su herencia merecida. ¿Cuál es la herencia merecida que recibiremos nosotros? Si nos mantenemos fieles al Evangelio, es seguro cuál recibiremos. Dice aquí, unos se levantarán para la gloria eterna. Si por el contrario olvidamos el Evangelio y nos ponemos a ir tras de todas estas vainas que pasan y nos rodean, perderemos el horizonte y seguramente seremos levantados, pero para la vergüenza eterna, como dice el personaje al cierre de esta visión. Si ya llegase el final de nuestros días, ¿cuál sería la herencia que recibiríamos? No sé si nos estamos dando cuenta de la enorme idea a la que igual nos está abriendo este pequeño fragmento. Lo importante para el creyente no son las vicisitudes de la historia de los gobiernos humanos, no son los ires y venires de la política humana, no son los gobiernos o desgobiernos de turno. Lo importante para el creyente es mantenerse fiel a Dios, estemos en tiempos de calma o en tiempos de tormenta. Que Dios nos ilumine y que al final de nuestros días nos encuentre no tras los vientos de turno de la historia humana, sino tras la vivencia genuina y esforzada del Evangelio. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.